Amigos, buenos días. Esta es la tercera semana del tiempo ordinario, día lunes, y ahora nos toca meditar la palabra de Dios en la primera lectura del segundo libro de Samuel. Y nos encontramos con la figura del rey David. David siempre lo ha tenido todo en contra. Su padre no lo llamó al principio para presentarlo a Samuel como uno de sus hijos. Simplemente era el que cuidaba las ovejas. Saúl, el rey Saúl, le tuvo envidia, tuvo celos, lo persiguió muchas veces para matarlo. Se enfrentó a Goliat, un hombre que lo superaba en experiencia, en estatura, en fortaleza, con las armas. Él solamente tenía una onda. Pero de David tenemos que decir que Dios estaba con él y él con Dios. Dios estaba con David y David estaba con Dios. Y su fe en Dios era una bendición. Ciertamente David va a tener limitaciones como toda persona. Pero ahora lo vemos en la palabra de Dios siendo el rey de Israel. En aquel momento histórico no era fácil que todas las 12 tribus de Israel se vieran sometidas a un rey. Él decidió elegir Jerusalén, una ciudad que no estaba comprometida con ninguna tribu, y tuvo en ese sentido un acierto, y logró estar al frente de todos los reinos, de todas las tribus de Israel. Él confía en Dios y Dios le bendice y le ayuda. Así que aprendamos de esta figura, aprendamos de su fe y no solamente recordemos que Dios está con nosotros, sino que aprendamos nosotros a estar con Él. Amén. Amigos, continuamos con la meditación del Evangelio según San Marcos. Aquí tenemos que ponernos a meditar seriamente en lo que puede significar de manera muy dañina para nuestra vida la blasfemia. Lo que Jesús está diciendo es que se estaba blasfemando contra el Espíritu Santo y literalmente aquí se está diciendo que están apropiando al demonio los milagros que Jesús está haciendo. Y hay una advertencia de las más fuertes que aparece en el Evangelio. El pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y Jesús trata de demostrarles lo absurdo de su planteamiento, de esta blasfemia. Porque dice que la peor guerra que existe es la guerra civil, es la guerra interna, la que se vive desde adentro, no aquella donde se combate contra otra nación, contra otro grupo, sino la de adentro. Cuando la familia está dividida, vive la peor guerra. Cuando un país está dividido y se acerca a la guerra civil, cuando en una empresa, cuando en el lugar donde trabaja, donde se vive, allí esa guerra hace mucho daño, la interna. Y dice que el demonio no es tan tonto para hacer esto. Es subestimarlos en ese sentido. Habla de que si hay una persona a la que se le considera fuerte y a la que se quiere quitarle sus posesiones, su ajuar, entonces hay que atarlo. Y como se trata de una persona fuerte, entonces tiene que ser mucho más fuerte que él. Y se trata del demonio. Los pecadores formamos parte del ajuar de los demonios. Y Jesús exorciza, Jesús hace milagros.
y es capaz de atar al demonio para que nosotros quedemos libres. Más o menos es lo que quiere decir con esa parábola. Pero amigos míos, la advertencia importante, cuidado con la blasfemia. Cuidado con apropiar la obra de Dios al demonio. Tengamos cuidado con las cosas que decimos, porque las palabras están relacionadas con una idea, con algo que está aquí en el pensamiento. Yo, lo que voy a decir, quizás no se acerque a este punto, pero como que podríamos ir en vía, ¿sí? Cuando decimos, el que nace barrigón y que lo faje chiquito. No, yo no voy a la iglesia porque yo tengo tantos pecados que se va a caer eso. O yo irme a confesar con un hombre que es peor que yo. Yo no creo que Dios me perdone a través de un hombre tan pecador como ese. Cuidado con las ideas o las palabras que tengamos en contra de la Eucaristía, del perdón, de la misma palabra de Dios, ¿verdad? Decir, Dios se olvidó de mí, Dios me abandonó. Entonces yo no digo que estemos en el pecado contra el Espíritu Santo, pero advertencia, hay cosas como la que has dicho, que como que no estamos allí, pero como que vamos a empezar a caminar por allí. Tengamos mucho cuidado, creamos en la palabra de Dios y no compartamos estas ideas que de repente en un momento de crisis podemos tener. Arrepintámonos de todos esos pecados y confiemos en la misericordia y en el amor de Dios. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.